Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Cinco años de lucha constante, 5 años de asechanzas de nuestros enemigos de clase y 5 años de agresiones de quienes en su momento fueron nuestros compañeros y traicionaron al sindicato. 5 años en que jugamos y seguimos jugando el rol jurídico que nos corresponde. En ese lustro de intensa actividad e inmensa lucha, tuvimos que ampararnos contra las perturbadas mentes que decidieron extinguir a luz y fuerza y como consecuencia disolver al sindicato. Y esa lucha jurídica que tuvo su momento central en cuanto impugnamos vía demanda de amparo el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que daba por terminadas las relaciones colectivas e individuales. Lo vimos cristalizar y vimos que habíamos triunfado, habíamos ganado para restituir todo hasta su origen del 11 de octubre del 2009 por un colegiado de circuito que jugó su papel serio y responsable y dictaminó la protección y el amparo a los trabajadores de luz y fuerza de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. Y luego este Estado fascista, particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasándose por debajo del arco del triunfo su propia decisión de que la autoridad correspondiente hiciera valer los derechos de los trabajadores, en una argucia, en un recoveco, en un retorcimiento de ley, dictamina y sentencia que prevalece el laudo funesto de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el 30 de enero piensan ellos que nos daban el golpe final, el golpe mortal al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y nosotros, en una pronta respuesta a esa enorme agresión, en una asamblea general extraordinaria en febrero, los primeros días de febrero, decidimos oponer resistencia a ese dictamen de la Suprema Corte de Justicia y decidimos no obedecerla, no acatarla, y ustedes, compañeros de la resistencia que se encuentran aquí, no en esa actividad, y por consecuencia establecer compromisos políticos que pudieran coadyuvar a resolver el problema. Y esa Asamblea General Extraordinaria y la voluntad de todos nosotros, los compañeros en resistencia y los compañeros jubilados, todos empezamos a trabajar sobre el aspecto político que hoy nos tiene hasta aquí. Sería injusto reconocer, no dejar bien sentado, que en esta negociación que se abrió con Gobernación, contando con la fortaleza y ánimo del movimiento, de la agenda que se fijó, de la agenda que se fijó en esa mesa de negociación, se pudieron cumplir primero dos aspectos importantísimos, como es la libertad de nuestros compañeros presos políticos que tuvieron que pagar, en esencia, porque en México se considera un delito defender sus derechos, fueron aprendidos, llevados a cautiverio y ahí vivieron una experiencia muy amarga, pero muy enriquecedora, digo yo. Desde afuera se ven los foros muy bonito. En libertad de ellos, entonces, sigue la negociación inclusive, y se pudo resolver un asunto que era de derecho y de aplicación de derecho, pero como no teníamos nada en esencia políticamente, en términos políticos se decidió jubilar, pensionar o rentar vitaliciamente a 990. Bien, entonces decíamos en esa instancia
de la negociación política, también se resolvió el asunto de 996 compañeros que hoy ya están de este lado, del lado de los jubilados, en un esquema de renta vitalicia. Y hoy precisamente ellos se hacen ya labor como jubilados, toman palabra como jubilados, están aquí como jubilados, para una vez aseverar. Hace rato teníamos un taller de instrucción sobre la ley de seguro social y me decía un compañero de los que se acaban de pensionar o tener renta vitalicia que estaba muy molesto con el sindicato porque lo habían tratado de manera discriminatoria y que por eso pedía que a esos 996 se les diera un espacio. Y dije, no, compañero, discúlpame, pero desde que llegamos a la Prosecretaría de Jubilados, para que se oiga bien, todos los compañeros 996 que se han presentado a las oficinas han sido tratados de manera igual que cualquier jubilado que nos hayamos jubilado antes del decreto. No hay distingo alguno, todos son tratados, los 996 y los 20.000 más, como jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. En esa situación, debemos decir entonces que el 30 de octubre ustedes se percataron perfectamente bien de que a las 4:10 de la tarde aproximadamente, de ese 30 de octubre, la Secretaría de Gobernación emitió un boletín de prensa firmado por Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobernación, y en ese boletín decía que el propio Gobernación y el Sindicato Mexicano de Electricistas habían encontrado la ruta para resolver el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas y señalaron como fecha próxima para poder tener una propuesta el 6 de noviembre. Ustedes lo saben, todavía estoy refiriendo las cosas de manera sucinta. Y el 6 de noviembre a la comisión negociadora del Sindicato Mexicano de Electricistas, que encabeza nuestro compañero secretario general Martín Esparza, compañero José Humberto Montesio Caruna, secretario del Exterior, y compañero secretario del Trabajo, Eduardo Bobadilla Zarza, les fue entregada una propuesta para buscar resolver el problema de la reinserción laboral. Y esa propuesta la analizamos, discutimos y consensamos en pleno la dirección del sindicato el día 10 de octubre, lunes 10 de octubre. Y consideramos que en ese análisis, en esa valoración, era viable presentarla ante la reunión plenaria de la Comisión de Trabajo, cosa que hicimos el 11 de octubre. Presentamos, la dirección sindical presentó la propuesta, fue leída, y quiero hacer un reconocimiento a la Comisión de Trabajo porque aguantaron con toda disciplina y con perfecto orden la lectura de 32 cuartillas de que se compone la propuesta que presenta el gobierno federal. Y ahí hubo una importante discusión, se consensó, hubo voces discordantes, hubo una amplia discusión y se consideró viable que esta propuesta la llevásemos a la Asamblea General Extraordinaria declarada permanente el día 12 de noviembre, que fue hace 8 días precisamente, pero por la tarde. Queremos decir a ustedes que se llevó a cabo la asamblea, compañero Jorge Herrera Ireta en sustitución de Luis Espinosa, fue el presidente de los debates, y también se leyó ahí la propuesta por parte de nuestro compañero el prosecretario de Trabajo, Juan José Gómez Beristán, a nombre de la dirección, y también queremos hacer un pleno reconocimiento a una Asamblea General multitudinaria. Estaba pletórico este salón y afuera del salón, y con toda la perfección, con toda atención, con toda educación, aguantaron también la lectura de 32 cuartillas, que no son pocas, y finalmente se da una discusión con la Asamblea General Extraordinaria. Hubo voces que apoyaron la propuesta, hubo voces que, sin decir que no estaban de acuerdo, dijeron en algunos rubros o en algunos aspectos no están de acuerdo, ¿no?
y se abordó el tema, y al final, después de bastantes oradores, haciendo uso del reglamento, nuestro compañero presidente de los debates tomó parecer a la asamblea, se interrumpió la lista de oradores y finalmente se llevó a cabo la votación, y la votación fue de manera aprobatoria para que continúe la dirección del sindicato, nuestro secretario general, para poder continuar negociando con el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. De tal manera, está haciendo su aparición en estos momentos nuestro compañero secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañero Martínez Garza Flores. También está con nosotros nuestro compañero secretario del Exterior, José Humberto Montes de Oca Luna, nuestro compañero secretario del Trabajo, Eduardo Bobadilla Salsa, nuestro compañero secretario tesorero, Fernando Muñoz Ponce, nuestro compañero secretario de Educación y Propaganda, Fernando Mezcua Castillo. Bien. En esa discusión de la propuesta que presentó la dirección, compañeras y compañeros, quiero abordar un tema que se prestó a confusión y a molestia, inclusive, y ahora todavía por ahí en redes sociales andan algunas cosas que a mí yo no las entiendo, no las comprendo. Efectivamente, en ese documento hay dos párrafos precisos en el que se señala que en esa propuesta se garantiza el respeto a los derechos adquiridos de los jubilados afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y en el segundo párrafo establece que, independientemente de ese respeto, el gobierno garantiza el cumplimiento de las obligaciones del gobierno con los derechos adquiridos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y bueno, ustedes van a ver por qué lo cito. En el mismo texto de la propuesta, textualmente se transcriben los textos de la cláusula 64 y la 112, reconociendo esas dos cláusulas y sus fondos como fondos de previsión social, es patrimonio del Sindicato Mexicano de Electricistas y el contrato colectivo de trabajo. Luego entonces se discute en el sentido de que una cosa son los fondos de previsión social y otra cosa son los pasivos laborales, y hay razón en ello, aunque están vinculados estrechamente. Primero, los fondos, particularmente de la 64 y de la 112, fueron constituidos en la 64 para beneficio de los trabajadores en previsión social, con una historia de 1934 hasta 1972 respecto del porcentaje que aportaba el patrón en función de una jubilación. Luego, en el 48, en lugar del 75% inicial, se fue al 90%, y en el 72 se llega al 100% como aportación del patrón, prevaleciendo la fracción séptima del contrato colectivo de trabajo, fondo de reserva para jubilaciones, para que nos demos cuenta de que además en el contrato existe una garantía de que cómo se conforma el fondo y qué se debe de hacer y qué garantiza para no anular la prestación de la jubilación, incluyendo el factor 16,425 del salario nómina de los puestos de carta del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero además, para que se escuche bien y se entienda bien, en el inciso G de la cláusula 64, fracción séptima, se establece un candado que dice que en caso de que el fondo deje de ser suficiente, esto no releva luz y fuerza del cumplimiento del pago total de la jubilación otorgada. Eso es los fondos de previsión social, con la constitución inclusive por parte nuestra del fondo del seguro sindical,
que también tiene un factor para fundiarlo y que también relata cómo podemos hasta ahora inclusive cobrar el 25%. Fondos de pensión social. Los pasivos laborales corresponden a la obligación del patrón, producto no solamente de la 64 y la 112, que empiece así, está pensando de manera equivocada. Es el pago de todas las obligaciones, 64, 112, 98, que son fondos constituidos con nosotros en favor de nosotros o de nuestros beneficiarios, y además algunas cláusulas que tienen contenido económico, como gastos de funerales, compra de armazones, etcétera, etcétera, etcétera. De esos pasivos laborales que se señalan en el 2009 de 240,000 millones de pesos, ¿no? 160 corresponden a nosotros y 160,000 a nosotros los jubilados y 80,000 a los trabajadores en resistencia. ¿Qué es más? Ya se explicará por qué es más. Entonces sí, son fondos de naturaleza distinta, íntimamente relacionados. Ah, pero aquí se dijo, yo estoy en contra de que se forme un fideicomiso. Compañeros, no es una posición nueva. Desde 1972, el expulsado, el enano mental y enano físico, pretendió llevarnos a una contratación colectiva a que aceptáramos un fideicomiso en la cláusula 64, porque decían de manera mañosa y tramposa que el fondo de la cláusula 64 era un fondo virtual. ¿Sí o no es cierto, compañeros jubilados? Entonces, digo, no, es que yo no sé lo que hay un fideicomiso, ¿no? Fíjense bien lo que voy a relatar. El miércoles pasado, antes de la asamblea, algunos compañeros miembros de la elección y la Comisión de Trabajo con su Comisión Política del Grupo de Jubilados, tuvimos una sesión de discusión y conciliación con los funcionarios del SAE, y en una discusión áspera, ahí en el SAE, viendo que nos están regateando las soluciones a los problemas de los jubilados, les dijimos de manera categórica, hoy que nuestros compañeros en la resistencia están cerca de resolver su empleo, de recuperar su empleo, ustedes, funcionarios del gobierno, tienen que garantizarnos el respeto de nuestros derechos adquiridos y el cumplimiento de sus obligaciones. Así lo dijimos. Y la respuesta de los funcionarios del SAE fue, sí, inclusive podemos construir fondos, háganle como quieran, llámenle como quieran, pero a nosotros nos tienen que dar garantía del cumplimiento de sus obligaciones para con nuestras prestaciones y con nuestros derechos adquiridos. Y luego ese mismo tipo chaparro y enano también nos quiso llevar al esquema de las jubilaciones y pensiones, ¿no? El modelo chileno. Quiero dejar muy claro, en la propuesta que presentamos, compañeras y compañeros, no existe en ningún renglón algo que señale que para cumplir los derechos de los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas se tendrá que formar un fideicomiso. Quien así lo entendió mal. Se habla de un fondo liquidador, pero eso es para el producto de una sociedad mercantil, y que no se confundan ahora en las redes sociales, una vez metiendo nuevamente la tendencia de que no se escuchó, de que no se escucharon las propuestas y victimizándonos. No se trata de ganar victimizándonos, tampoco se trata de ganar siendo soberbios, se trata que hoy todos juntos, voces discordantes, voces concordantes, juntemos nuestra opinión, hagamos prevalecer la decisión de las mayorías, como democráticamente debe ser, y entonces caminamos todos juntos a la consecución de nuestros elementos, particularmente en la recuperación del empleo de estos magníficos y heroicos trabajadores en resistencia, compañeras y compañeros. Finalmente, compañeras y compañeros, cinco años y hoy estamos a noviembre 12, a un mes, 2 días de que este inmenso sindicato cumpla 100 años, y a través de una sociedad mercantil con un fondo liquidador, con la obtención de 34 plantas generadoras, 14 en generación distribuida y las turboyets, podamos establecer una sociedad mercantil como empresa generadora para poder dar trabajo a nuestros compañeros a través de un contrato colectivo de trabajo.
¿Eso qué tiene que ver? No, pues tiene que ver mucho. Fíjense nomás que tiene que ver. Contratación colectiva, aseguramiento del empleo y en discusión y negociación, condiciones de trabajo, condiciones económicas, condiciones sociales. Pero más allá de ello, la contratación colectiva le dará vigencia y permanencia al Sindicato Mexicano de Electricistas como un sindicato nacional de industria y podrá constar en el contexto obrero nacional e internacional. De eso se trata. Y entonces les damos un frentazo en sus meras narices a aquellos que traicionaron al sindicato y que pensaron disolver al sindicato y que pensaron que se iban a apropiar del patrimonio sindical. Se cierra esa posibilidad, compañeras y compañeros. Y luego, una sociedad cooperativa que en virtud de 12 centros de trabajo de fábricas y talleres pueda dar garantía de dotar de insumos a esa empresa generadora y a cualesquiera que podamos llevarle. En cualquier empresa, público o privada, de naturaleza cualquiera y en cualquier parte del territorio nacional, incluyendo el proyecto de Durango para una planta fotovoltaica. De eso se trata, compañeras y compañeros. Podemos discordar, podemos no estar de acuerdo, pero si algunos llaman a la democracia, nadie puede negar que el miércoles pasado hubo discusión. Muchos de ustedes estuvieron presentes. A nadie se le faltó la palabra y entonces esas voces discordantes tendrán que respetar el acuerdo de la soberanía máxima en la toma de decisiones de ese sindicato, que es la Asamblea General Extraordinaria. En esas estamos. ¿Hay dudas? Desde luego, tendrán que contestarse, desde luego, pero finalmente, no hay nada mejor ni nada más contumaz y contundente contra un gobierno y contra nuestros enemigos que la unidad del Sindicato Mexicano de Electricistas. Así, en 100 años de historia con unidad, hemos resuelto. Y hoy no va a ser excepción, tendremos que resolver porque el 14 cumplimos 100 años y el 17 de diciembre en la Arena Ciudad de México haremos la asamblea correspondiente a 100 años de rica, brillante y refulgente historia de este gran sindicato mexicano de electricistas. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Mantente alerta a nuestra transmisión.